Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy vamos a estar esta mañanita con el tema de la ley de la higiene. Vamos a intentar prescindir de palabras que puedan sonar mal. Entonces vamos a hablar de defecaciones y no de la palabra que nos gustaría a nosotros dar para una mayor clarividencia y una mayor, claridad en el mensaje, para que todo el mundo pudiera entenderlo a las claras y a las bravas. Pero bueno, pues vamos a prescindir de eso para que la gente no se sienta mal, ¿verdad? Entonces vamos a hablar, para referirnos a lo que suelta el cuerpo después de comer, pues vamos a referirnos como deposiciones o defecaciones, ¿verdad? Para hablar de la ley de la higiene, que es el objeto de este mensaje. Entonces, decir que vamos a comprobar en el mensaje de hoy que el hombre bueno, entierra su defecación. El malo o animal domesticado echa polvo o tierra por encima, ¿verdad? De manera que el malo tapa el olor, pero no la defecación. Entonces esto lo vamos a ver de una manera profética donde está, que es en Deuteronomio 23, 13, 14. Dice así, de una manera profética y tan útil como es la preciosa Torá. Dice en el capítulo 23 de Deuteronomio, en el capítulo 23, versos 13 y 14, va a decir así, leyendo en mucha reverencia, en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice, tendrás fuera del campamento un lugar, digamos, se podría decir, pues un lugar de deposiciones, ¿verdad? Fuera del campamento. Que, por cierto, que ese lugar acabó siendo el Gehenna, ¿verdad? Que allí metían toda la basura, ¿verdad? El Gehenna, de donde se interpretó que de ahí sacaron el infierno, o el Hades griego. Tomaron por referencia a este lugar fuera del campamento, de manera que el Gehenna estaba en las afueras de Jerusalén y allí introducían cadáveres de animales y todo lo que era bazofia, ¿verdad? Entonces dice que tendrás fuera del campamento un lugar. Ya digo, ese lugar acabó siendo el Gehenna, que se interpreta como infierno. Y saldrás allá afuera. Llevarás en tu equipo, en tu set, digamos, una estaca. Y cuando vayas a evacuar, esa es una palabra más elegante todavía que deposiciones o defecaciones, evacuar, y cuando vayas a evacuar afuera, harás un hoyo con la estaca, te darás vuelta y luego taparás tus excrementos. Esta es la Torá para enterrar tus propios excrementos, ¿verdad? Tus propias deposiciones. Entonces, repetimos, habiendo ya leído Torá, el malo echa polvo o tierra por encima, de manera que tapa el olor, pero no la defecación, a como la Torá nos dice, que es enterrarla con nuestra estaca. El que cubre su defecación o su evacuación con frecuencia baja, que representa esa arena, ese polvo que se pone por encima a manera de animal doméstico, el que cubre su defecación con una frecuencia baja o arena, lo que hace el gato, por ejemplo, tipifica un animal domesticado. Proféticamente, cubrir la defecación, la deposición, con una frecuencia baja de arena es una tipificación profética de ser un animal domesticado. Y como
El animal domesticado que cubre sus heces con arena, frecuencia baja, tiene precisamente su deposición en la superficie, por eso enseguida salta y se ofende a nivel profético. ¿Verdad? ¿Por qué salta el malo con tanta facilidad cuando se le hace ver algo? Porque tiene su defecación, su deposición en la superficie y solo la ha cubierto con frecuencia baja, con un olvídate, ¿verdad? Sería parte de esa frecuencia baja, arena o arené cubierto, ¿verdad? Deposiciones cubiertas con arena. Otros dicen arené y ya enseñan que va a ser siempre cubrir sus heces superficialmente, ¿verdad? Entonces tapa el olor, pero no la deposición, ¿verdad? Entonces, quien entierra su deposición con su propia estaca, el bueno, el hombre bueno, entierra su deposición con su propia estaca. Y este que entierra su defecación con su propia estaca puede ser acusado a nivel espiritual profético y no pierde los estribos. Es decir, no se ofende de quien le critique porque su deposición está dentro de un abismo, a fin de cuentas, que corre a cuenta de nuestro Padre. Y en Miqueas 7:19 lo podemos ver, que dice, y de aquí se sacan muchas predicaciones, pero dista de que lo entiendan, ¿verdad? Lamentablemente. Dice 7:19 de Miqueas, dice, volverá a compadecerse de nosotros, destruirá nuestras culpas, las desintegrará. ¿Cómo? Y arrojará al fondo del mar todos nuestros pecados. Ahora, sitúense bien en si en verdad sus pecados están desintegrados o no. Porque si se siguen ofendiendo cuando hay alguna acusación, alguna crítica, alguna exhortación, entonces es que es síntoma inequívoco de que tienen sus heces simplemente cubiertas con frecuencia baja, tratando de disimular. Entonces, cuando en verdad el hombre bueno entierra sus heces con su propia estaca, puede ser acusado y no pierde los estribos. No se ofende porque sus heces están dentro de un abismo a nivel profético que corre a cuenta de nuestro Padre, de nuestro amoroso Padre. ¿Verdad? Que echa nuestros pecados, nuestras heces, a nivel espiritual, en el fondo del mar. Entonces, si te ofendes, no has enterrado tu pecado con tu propia estaca. Por eso te ofendes, porque no has enterrado tu pecado con tu propia estaca a nivel profético. Esto es, no has hecho autocrítica. Entonces, como no has hecho autocrítica, no lo has depositado en las manos de nuestro Padre, que lo arroja en el fondo del mar. ¿Por qué? Porque no has tenido pensamiento autocrítico. ¿Verdad? No lo has enterrado tu pecado con tu propia estaca, no has tenido autocrítica. Ahora, si puedes recibir que la gente te recuerde tu pecado y recibir que te recuerde la gente tu pecado con tranquilidad de alma, entonces sí, tu pecado está en el fondo del mar, como nos señala aquí Miqueas 7:19. Ahí sí. Si no te ofendes cuando te recuerdan tu pecado, que muchas veces, en el caso de los hombres buenos que nos movemos en el lugar correcto, se tienen que remontar a la niñez en la mayoría de las ocasiones. Pero no dejan de acusarnos. Pero es que ya eso
lo recibimos con tranquilidad de alma. ¿Por qué? Porque sabemos que en efecto, como dice Miqueas 7:19, nuestros pecados han sido borrados y han sido desintegrados en el fondo del mar. ¿Pero por qué? Porque hemos tenido la delicadeza delante de Elohim, la educación de con nuestra propia estaca cavar y meter las heces de nuestros pecados. Entonces, como digo, así sí, te pueden recordar tu pecado y respondes con tranquilidad de alma. Respondes lo que tengas que responder, pero con tranquilidad de alma. Ahí sí, tu pecado está en el fondo del mar, depositado por nuestro Creador amoroso Padre. Hasta que a su vez el mar, si todos los pecados están en el fondo del mar, del pueblo escogido, del pueblo sacado afuera, ¿verdad? Ese mar tiene todos los pecados deposiciones. Tiene ahí todas las deposiciones en ese mar. Por lo tanto, de nuevo hablando a nivel profético, en Apocalipsis 21:1 nos dice de esta manera: ¿Por qué el mar dejará de ser? Precisamente por eso, porque las deposiciones, nuestros pecados, como lo hemos depositado bien, cavando con nuestra propia estaca y enterrando, no cubriendo superficialmente, sino enterrando, por eso podemos recibir autocrítica y crítica de otros. Entonces, nuestras deposiciones, nuestro pecado bien enterrado, ¿verdad? Nuestro pecado bien colocado, pues entonces tenemos que ese mar donde están las deposiciones de su pueblo, del pueblo de nuestro amoroso Padre Eterno, porque si no, es que acabaríamos cociéndonos en nuestro propio Hades, en nuestro propio infierno, nuestro propio estercolero, como era el Gehenna, ¿verdad? El Gehinnom, ¿verdad? Profético. Entonces, por eso en Apocalipsis 21:21 dice: Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Se ha desintegrado. El mar representando que ese pecado que ha tenido su pueblo ya está olvidado, porque hemos seguido los pasos para que sea así, ¿verdad? Y hemos depositado, ¿verdad?, lo peor de nosotros allá donde había de depositarse y cómo había que depositarse, cavando con nuestra propia estaca y no cubriendo con arena con frecuencia baja, sino enterrando. Como hemos enterrado, podemos recibir crítica y autocrítica, ¿verdad? Con tranquilidad de alma. Y entonces Él hace la otra parte, nuestro Elohim hace la otra parte. ¿Qué es la otra parte? Que mete ese pecado en el fondo del mar. Y ya, por último, para mostrar su misericordia eterna, desintegra todo ese pecado, ¿verdad? De manera de que el mar también se desintegra por completo. El mar donde han estado las deposiciones de la humanidad que ha entendido, que ha tenido una Torá para entender ¿qué? Para entender la ley de la higiene. Hoy se habla mucho de higiene, hoy se habla mucho de estos líquidos asépticos, ¿verdad? Para lavarse las manos, para lavarse los zapatos, los pies, etcétera, la ropa, ¿verdad? Para rociar con spray, con aerosoles, pero en verdad lo primero que tendríamos que haber entendido es estas palabras de Devarim, que es Torah, lo que hemos leído. Si de verdad queremos higiene, tenemos nosotros que, con nuestra propia estaca, enterrar nuestro pecado,
nuestras heces espirituales, ¿verdad? El hombre malo, el hombre perverso, porque le produce, por la repugnancia que le produce su propio pecado, que eso está bien, pero a ver a lo que te lleva tener la repugnancia por tu propio pecado. Debería llevarte a enterrarlo con tu propia estaca, porque para eso has tenido pecado, para encargarte de él, ¿entiendes? Pero el perverso solamente echa ese polvo por encima, a manera de animal doméstico, gato o perro, ¿verdad? Que con las garras sacude, solamente por encima, para tapar su hez. Tapa el olor, tapa solamente el olor, que es lo que a él le fastidia, pero no la hez, no la deposición, ¿verdad? Es muy diferente al hombre bueno, porque el hombre bueno no solamente tapa el olor, sino también la propia defecación. De manera que ya, como se ha molestado, como el hombre bueno se ha molestado por su propia mala cabeza o por su propia naturaleza, es decir, el hombre bueno no ha podido rehuir de su propia naturaleza, entonces la ha asumido, ¿entienden? La ha asumido. Como la ha asumido, ha sabido desprenderse de ella, ¿verdad? Pero el hombre malo no ha sabido desprenderse de su mala naturaleza, solo la ha cubierto con arena, con frecuencia baja. Y hasta aquí esta riquísima ley de la higiene. Shalom a todos, buen día. Shalom, shalom. Besos y abrazos.